Muy buenos días. Bienvenido a la siembra de la mañana. Hoy escucharemos el Dios tripersonal. Un gran número de personas hoy en día dice: yo creo en Dios, pero no es un Dios personal. Sienten que es algo misterioso que está detrás de todas las cosas y tiene que ser más que una persona. Y los cristianos están de acuerdo con esto. Pero los cristianos son los únicos que ofrecen alguna idea de cómo podría ser un ser que está más allá de todas las cosas. Todos los demás, aunque dicen que Dios está más allá de la personalidad, realmente creen en Él como en algo impersonal, es decir, como algo menos que personal. Si buscas algo superpersonal, algo que se parezca más a una persona, no es cuestión de elegir entre la idea cristiana y las demás ideas. La idea cristiana es la única en el mercado. Además, algunos piensan que después de esta vida, o tal vez después de varias vidas, las almas humanas serían absorbidas por Dios. Pero cuando se trata de explicar lo que quiere decir, parecen estar pensando en ser absorbidos por Dios como una cosa material es absorbida por otra. Dicen que es como una gota de agua que se desliza en el mar. Pero por supuesto, ese es el final de la gota. Si eso es lo que sucede con nosotros, ser absorbidos es lo mismo que dejar de existir. Son solo los cristianos los que tienen una idea de cómo las almas humanas pueden ser incorporadas en la vida de Dios y sin embargo seguir siendo los mismos. De hecho, siguen siendo mucho más ellos mismos de lo que eran antes. El único motivo por el que existimos es el de ser incorporados de ese modo a la vida de Dios. Ideas equivocadas acerca de cómo es esa vida solo lo haría más difícil. Ahora bien, durante los próximos minutos te pediré que me sigas con mucha atención. ¿Sabes que en el espacio puedes moverte en 3 direcciones? A la izquierda y a la derecha, hacia atrás y hacia adelante, y hacia arriba y hacia abajo. Todas las direcciones son o una de estas 3 o un compromiso entre ellas. Son las denominadas 3 dimensiones. Y ahora fíjate en algo. Si solo utilizamos una dimensión, solo podría dibujar una línea recta. Si utilizaras 2, podrías dibujar una figura, por ejemplo, un cuadrado. Y un cuadrado está hecho de 4 líneas rectas. Y ahora vayamos un paso más allá. Si utilizamos las 3 dimensiones, podrías construir a lo que llamamos un cuerpo sólido. Por ejemplo, un cubo, algo como un dado o un tarrón de azúcar. Y un cubo está hecho de 6 cuadrados. ¿Ves lo que te quiero decir? Un mundo de una sola dimensión sería una línea recta. Un mundo bidimensional sigue existiendo las líneas rectas, pero muchas líneas forman una figura. En un mundo tridimensional siguen existiendo las figuras, pero muchas figuras hacen un cuerpo sólido. En otras palabras, a medida que avanzamos a niveles más reales y complicados, no dejamos atrás las cosas que encontramos en niveles más simples. Seguimos teniéndolas, pero combinadas de nuevas maneras, de maneras que no podríamos imaginar
si solo conociéramos los niveles más simples. La visión cristiana de Dios implica el mismo principio. El nivel humano es un nivel simple y bastante vacío. En el nivel humano, una persona es un ser y dos personas son dos seres separados. Del mismo modo que, en dos dimensiones, digamos es una hoja lisa de papel. Un cuadrado es una figura y dos cuadrados son dos figuras separadas. En el nivel divino seguimos encontrando personalidades, pero allí las encontramos combinadas en una nueva manera, que nosotros, como no vivimos en ese nivel, no podemos imaginar. En la dimensión de Dios, por así decirlo, encontramos un ser que es tres personas, mientras sigue siendo un ser. Del mismo modo que un cubo es 6 cuadrados, mientras sigue siendo un cubo. Por supuesto, nosotros no podemos concebir del todo a un ser así. Del mismo modo que, si estuviéramos hechos de manera tal que solo percibiéramos dos dimensiones en el espacio, nunca podríamos imaginar adecuadamente un cubo, pero podemos tener una ligera noción del mismo. Y cuando lo hacemos tenemos, por primera vez en la vida, una idea positiva, por ligera que sea, de algo superpersonal, de algo que es más que una persona. Es algo que jamás podríamos haber podido imaginar. Y sin embargo, una vez que nos los han dicho, sentimos que debíamos haber sido capaces de adivinarlo, dado que encaja tan perfectamente en todas las cosas que ya sabemos. Podrías preguntar, si no podemos imaginar a un ser tripersonal, ¿de qué sirve hablar de él? Pues no sirve de nada hablar de él. Lo que importa es ser realmente atraído por esa vida tripersonal. Y eso puede empezar en cualquier momento, en este mismo lugar, en este mismo instante, si así lo quieres. Lo que quiero decir es esto: un cristiano corriente se arrodilla para hacer sus oraciones. Está intentando ponerse en contacto con Dios. Pero si es cristiano, es decir, que Cristo esté en él, sabe que lo que le está instando a rezar también es Dios. Dios, por así decirlo, dentro de él. Pero también sabe que todo su conocimiento real de Dios le viene a través de Cristo, el hombre que es Dios, que Cristo está de pie a su lado, ayudándole a orar, orando con él. ¿Ves lo que está ocurriendo? Dios es aquello a lo cual él está orando, la meta que está intentando alcanzar. Dios también es lo que está dentro de él, lo que le empuja, la fuerza de su motivación. Dios también es el camino o el puente largo del cual está siendo empujado hacia esa meta. De manera que la triple vida del ser tripersonal está de hecho teniendo lugar en ese dormitorio corriente, en el que un hombre corriente está diciendo sus oraciones. Ese hombre está siendo captado por una clase de vida más alta, lo que yo le llamo Zoé o una vida espiritual. Está atraído hacia Dios, por Dios, mientras que sigue siendo el mismo. Muy bien, amigos.
Hasta aquí con el audio del día de hoy. Próximamente escucharemos la segunda parte. Y recuerda, siempre habrá oportunidades para parecernos más a Cristo Jesús. Un fuerte abrazo.